Pues le dice, yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor, dame a beber en tus ojos 2 tragos de sombra de tu corazón. No se puede escribir. ¿Cómo anda Tati Macharelo? Buen día. Buenos días, Juan. Habíamos prometido su visita para hoy, nos alegra mucho que esté por acá. Bueno, pero muy bien. Bueno, buenos días a la audiencia también. Anduvo de reencuentro Sí, de con los amigos. reencuentro, ajá, con los muchachos de la secundaria. Muy bien, Disfrutando de los compañeros que hacía bastante no nos veíamos. bueno. ¿Y Che, qué tema hablamos hoy? como te había comentado hace unos días, quería que charlemos un poquito sobre la generación del milenio o la generación millennial, dicho Ujú, en inglés. ujú. Bueno, mi inglés es muy malo, pero bueno, No, sepan disculpar. el mío es peor. La generación I. La generación Y, Ajá. exactamente. Y, ¿no? Y. Está Es, antes de la X, generación X. No, antes claro. está la generación I. La generación esta comprende un lapso temporal que va desde aproximadamente 1980 hasta los años 2000. Ujú. Y se caracteriza esta generación, o sea, yo soy un millennial, soy del 98, así que entro, soy de los últimos, la última camada. Y se caracteriza esta generación por ser una generación individualista, egoísta, sin foco, una generación perezosa, narcisista de alguna manera y que luego se choca contra la pared, esa famosa metáfora que conocemos de chocarse contra la pared cuando se conoce la vida como realmente la es. Y para ir explicando esta generación, ir deconstruyéndola, existen cuatro elementos que son fundamentales, que vamos a ir discutiendo. Son la crianza, la comunicación digital, la ansiedad y por último el cuarto elemento es el contexto o entorno. La crianza, la crianza consiste en no solamente, o sea, quiero aclarar, esto no son casos puntuales, no son todos los casos iguales, pero hablamos de la generalidad. Y dentro de la crianza, tanto la familia como la escuela, como los clubs, siempre hablamos, bueno, del entorno a fin de cuentas. Pero se ha criado esta generación sobreestimándolos, diciéndoles siempre que podían tener todo lo que quisieran con solo quererlo, se los reconocía. Un ejemplo claro que actualmente existe en esta generación es el de las medallas por participación. Por ejemplo, los reconocimientos no merecidos, que deslegitiman al reconocimiento bien merecido del ganador y avergüenzan al que se lo dan la medalla de reconocimiento por participación. Y el problema es que, bueno, estos jóvenes se creen especiales, o sea, se les dicen que son especiales todo el tiempo, y después terminan dándose cuenta cuando se reciben, cuando ingresan más que nada al mundo laboral, al mundo competitivo, y se chocan contra la pared, como bien dije. Nos chocamos contra la pared, yo todavía estoy en una etapa de transición en ese aspecto. Nos chocamos contra la pared y nos damos cuenta que la vida, la realidad es de otra manera de la que se nos planteó. Y entonces esto genera una ruptura en la autoestima, provoca una baja autoestima y una autocrítica porque la generación cree que es su culpa y el contexto fue lo que lo fue llevando. Esto nos hace pasar al segundo punto, que es la comunicación digital y el manejo con las nuevas tecnologías. Lo importante de esto es, o sea, que lo empeora ya la baja autoestima que se genera por esa sobreestima falsa que luego se desbarata. La comunicación digital es accesorio a esto y lo empeora porque el manejo de las redes sociales, por ejemplo, el manejo del celular y demás, las nuevas tecnologías, como dije, liberan en el cuerpo un químico que se llama dopamina. La dopamina es el mismo químico que se libera cuando se fuma, cuando se bebe alcohol, cuando se apuesta en el casino o en carreras de distinto tipo. Es el mismo químico que se libera y es un químico que nos produce placer. Y es un buen antídoto entre comillas, para el estrés. Y el adolescente, en su etapa adolescente, con este químico que es liberado mediante el uso y goce de las redes sociales, le sirve como antídoto para el estrés que genera la etapa adolescente. Entonces,
es como darle a un chico de 14, 15 años, cuando está estresado por su adolescencia, es decir, si la adolescencia te entristece, le das un paquete de puchos, viste, como para que baje las tensiones. Es algo similar porque libera la misma hormona, el uso de las redes sociales. Y esto es sumamente peligroso porque cuando el adolescente y las adolescentes crecemos, nos vamos dando cuenta que, bueno, después a medida que aumentan los niveles de estrés y los picos de estrés, en vez de recurrir a la ayuda de otras personas o a relacionarnos con otras personas, buscamos las redes sociales. Las redes sociales y este tipo de tecnologías. Buscamos el efecto de la dopamina, que después esto que genera, no saber lidiar con el estrés y con los problemas cuando ya entramos en la etapa adulta. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la ansiedad. La ansiedad, que es creo yo con el que más me identifico, la ansiedad se presenta de diversas maneras, pero normalmente con el tema de querer todo ya o querer avanzar demasiado rápido, querer abarcar demasiadas cosas. Por ejemplo, a mí me pasa en el ámbito de el aprender, del saber. Yo quiero saber de acá, de allá, y se da mucho en las carreras. El otro día estaba, justamente ayer, que me había reunido con mis compañeros, eh, charlábamos y uno que está estudiando psicología va en el segundo año y me planteaba, sí, pero todavía no analizamos a nadie. Y claro, ¿a quién vas a analizar, o sea, psicológicamente hablando, si vas a segundo año? Y a mí me pasa lo mismo que yo estudio Derecho con aprender el léxico jurídico, incorporar el léxico jurídico. Y después de clase les suelo preguntar a los profesores qué leo, cómo hago, qué voy leyendo para ir incorporándolo. Porque uno lee un fallo o diversos expedientes y se da cuenta que existe un lenguaje que es totalmente ajeno al suyo. Entonces, como que me genera esa ansiedad, en mi caso personal, por aprender eso, en ese aspecto. Después en el aspecto, bueno, del estudio por el ocio, que bueno, yo me vuelco a la filosofía, podremos decir. Quiero leer un libro, quiero leer otro autor, y quiero abarcar mucho, y después, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, bueno, después que más o menos incursioné en este ámbito de, o sea, las características y los defectos que tenemos los millennials, uno se da cuenta de las debilidades y se va sintiendo identificado. Por eso es tan importante, no solamente para que vayamos entendiéndolo los millennials, sino las demás generaciones que se codean con los millennials. O sea, aunque no sean millennials, es la generación más que está haciendo efervescencia hoy en día. Y el cuarto punto es el contexto, que el contexto tampoco nada ayuda, el contexto o entorno, que es aquel contexto, un contexto cuasi empresarial, donde importa más el dinero que la vida misma, los números, o sea, las personas dejan de ser personas y pasan a ser números. Es una presión que se le incorpora, en este caso a esta generación, porque tampoco le ayuda a crecer, no le ayuda a deshacerse o enmendar los errores producidos o los defectos que ha generado el mismo contexto. Y entonces esto los presiona cada vez más, generando más niveles de estrés y desestabilizando, desequilibrando. El desbalance se llama. Yo, bueno, cuando hice esta apreciación de lo que siempre había escuchado el término millennials, pero nunca le había prestado atención, o sea, francamente. Y después cuando me fui volcando, fui sintiendo identificado y fui viendo desde otra óptica la coyuntura, la actualidad, la gente con que me codeo, mi propio entorno lo fui viendo con otros ojos. Vos, Juan, desde la vista de otra generación, me encantaría saber qué opinás y cómo lo ves. Bueno, la quinta edición del Martín Fierro es Ajá. una edición corregida. Pero, ¿por qué es una edición corregida? Porque el que la corrige, elige para corregirla, no el análisis de la problemática del protagonista Martín Fierro, que recordemos es una figura creada por la mente de José Hernández, sino cómo está escrito. Es decir, lo analiza literariamente y lo destruye. Destruye, porque dice, esto está mal escrito, esto está mal expresado, pero no habla de la problemática del tipo que se vio envuelto como ahora, en el medio de una extranjerización de hecho, donde todo lo que viene de afuera está mejor que lo que vos hacés,
pero no porque está mejor, sino porque vos costás menos, tenés que costar menos. Entonces, para que vos cuestes menos, yo te tengo que demostrar, o te tengo que humillar dejándote sin trabajo, o esclavizar cuando vos elijas, más vale me esclavizo porque si no dejo de figurar en el padrón con el numerito del CBU, la constancia bancaria única, ¿no? Scott Peck es un psicólogo norteamericano que escribió un libro que se llama La nueva psicología del amor, Ajá. la nueva filosofía del amor. ¿Sabes cómo empieza ese libro? ¿Qué dice la primera frase de ese libro? No, no tengo ni idea. La vida es complicada. La vida. Es un experto psicólogo y filósofo. Y dice que la vida es complicada. Y dice, ¿pero qué? Y seguidamente dice, pero cuando uno comprende que la vida es complicada, deja de ser Deja de complicada. serlo. Bueno, refiriéndome, ¿por qué traigo la primera mención? Traigo la primera mención, voy a hacer una tercera. ¿Vos escuchaste el discurso de Steve Jobs Sí. en la Universidad de Stanford? Sí, sí, sí. Excepcional. Bueno, pero ¿qué dice? Que los puntos se unen para atrás, nunca para adelante. Es decir, que uno, mientras está en la tormenta, solo trata de salir de la tormenta. Cuando sale de la tormenta se da cuenta de todas las cosas que hizo que no sabía que sabía hacer. Claro. Nadar, tomarse una tabla, agarrarse de lo que flota. La necesidad premia. ¿Cuánto tiempo tarda uno, puede aguantar uno bajo el agua sin respirar? Aprende que abriendo los ojos abajo del agua también se ve. Aprende que abajo del agua también se escuchan cosas de diferente manera. Bueno, aprende un montón de cosas. Es como perderse en el monte. Uno cuando se pierde en el monte, si no fuera peligroso, en otra época, claro está, Claro. si no fuera peligroso, lo mejor es esperar la noche y guiarse por las estrellas. Pero de día, todos los ruidos parecen estar de ese lado. ¿De qué lado? De ese, de cualquiera. De cualquier. Bueno, entonces, ven, todas esas cosas, los puntos se unen para atrás, nunca para adelante. Entonces, primera referencia. La primera referencia es que a mí me parece que es fácil escribir de algo que no ha terminado de suceder. Sí. Y se puede decir cualquier cosa. Y creo que hay mucho cantor improvisado Guitarreando acá. guitarreando en este tema. Porque todas las generaciones tenemos un contexto. Sí. El tango, que tan famoso ha hecho la Argentina como Maradona a la Argentina fuera del país, ¿sabe por qué no se bailaba? Porque se empezó a bailar entre hombres. Ah, claro. Empezó a bailarse entre hombres y luego y vino, pero ¿por qué se bailaba entre hombres? Porque no se sabía bailar. Entonces, el tipo que inventó el tango, vaya a saber cómo se llamaba, algún mazarelo en algún lugar, Claro. empezó a bailar y le tenía que enseñar a bailar a otro hombre para que ese hombre le enseñara a bailar a una mujer. Claro. Perdóname, probablemente no sea linealmente como yo te lo cuento. Sí, sí, pero sintetizando. Pero de ahí, ¿a dónde fue? A los prostíbulos. Era una... la cumbia villera de hoy, Era el tango. es el tango de aquellos años. Probablemente después hay que ver si ese sentimiento popular se convierte en un hecho que quede en el tiempo. O si, como los puntos se unen para atrás, uno, además de eso, escucha otras cosas y termina eligiendo otras cosas. Decía Héctor Larrea, el tango te va a esperar. El tango Sí. te espera. Quédate tranquilo que el tango te espera. En algún momento vas a llegar al tango. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no voy a, trato de no calificar ni mucho menos menospreciar, porque es una expresión popular que yo no comparto, pero bueno. ¿Pero qué es? El más conocido, te ve la tanga, Ah, ¿entendés? sí. Bueno, es la cosa inmediata, es lo de hoy. Claro. Pero la vida no es hoy, la vida es hoy, mañana, pasado, el año que viene, el otro año, hasta que cumpla determinada cantidad de años. Eh, la circunstancia histórica indica que hay
Así como uno tiene historia porque ya pasó, dice Larralde, no porque sí nomás tengo memoria, porque no hay un después y no hay un antes. Entonces, es un camino que se construye, no es un hecho, no es un punto. Ese muchacho que cantó Se te ve la tanga probablemente no sufrió de amor, no se le murió a nadie, no tuvo ningún accidente, no tuvo que auxiliar en un incendio. Digamos, todo eso le va a suceder en la vida al hombre y lo va a constituir como persona. Así que analizar una generación por lo que está pasando hoy es equivocar el camino. Yo puedo decir, sí, qué cosa es la dopamina, pero ¿qué? El señor que va pasando ahí con la chica que va caminando, ¿qué carajo sabe lo que es la dopamina? No sabe eso. Ni probablemente nunca escucha hablar del millennial. Claro. Porque son inventos idiomáticos que van a tener lugar en otro tiempo, no ahora. Cuando lleguen al tango la generación del millennial, se va a poder determinar qué fue históricamente la generación Claro. del millennial. ¿Por qué? Y porque hay una evolución de elementos que todavía no podemos juzgar. No podemos juzgar en qué va a terminar. Fíjate vos, cómo los avatares del contexto, cómo los avatares del contexto condicionan determinadas evoluciones. Cuando llega Néstor Kirchner al gobierno, Alicia Kirchner hace un libro que se llamaba Argentina 2015 y que producto de las mudanzas, si está no sé dónde. Lo que sí sé es que al leerlo, yo decía, ¿pero qué miércoles va a hacer esto? Bueno, entonces ya hablaba del tema de que había que acercarle el material informático a los educandos, que había que facilitarle la nueva tecnología, bla, 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 bla. Y estábamos quebrados, veníamos de un incendio. Y esta gente me está hablando Proyectando hacia el futuro. Claro, bueno. Sin embargo, cuando llegamos al 2015, que teníamos 2 satélites y medio, el anillo de fibra óptica latinoamericana, que es el gran sueño que estos tarados vinieron a romper, pero además vinieron a romper todo lo que tenía que ver con Argentina conectada. Es decir, hoy que se dice, no, ahora con la fibra óptica la enterró el gobierno anterior. Y conectó en Entre Ríos, son más de 2.700 kilómetros de red de fibra óptica, que hoy están otra vez en manos de los privados. Entonces, el millennial las pelota porque te lo hicieron bolsa en un año y medio. Entonces, juzgar por algo que no terminó de pasar es como decir, Claro. Perú le gana 1-0. Perú ganó 1-0 a la Argentina y después Argentina le ganó 6-1, ¿entendés? Es decir, el partido termina con el pitazo final, la carrera con la bandera a cuadro y las generaciones cuando son historia. Consecuentemente, es probable que todo el análisis que vos has estudiado en esto, y que yo también lo estudié porque sabía que íbamos a hablar de eso, me dio a pensar que qué lindo es lo que cantó Falú, ¿no? Que es lo permanente, aunque sea un sueño es permanente, porque está hablando del amor, en este caso del amor de pareja, del enamoramiento. Le preguntaron a Juan Carlos Arabia si había cambiado la forma de expresar. Dice, la forma sí, lo que no cambió es el amor. Jaime Dávalos escribió, se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Y ahora dice, voy a comerte el corazón a beso. Y bueno, Varían. son Sí. formas de decir, pero están hablando de lo mismo. En resumen, es lo mismo. La generación esta con su música, viste que los que estudian música, Sí. fíjate en el movimiento de Costa a Costa, son todos chicos que para cuando nació de Costa a Costa, hace creo que 5 años o 6, dijeron, bueno, todos menores de 30. Bueno, hay algunos cuarentones ya. Claro. ¿Verdad? Bueno, bien. Está llegando el tango. Claro, entonces, de hecho, hay gente tocando tango. Y van transfiriendo eso a juventudes más jóvenes. Permítaseme el giro. Claro. Y cada vez que ellos van a hacer algo, recurren a los antiguos, a las antiguas expresiones, traen gente que ya pasó, le dice, bueno, ¿y cómo era tu época? ¿Con quién tocaste? ¿Y cómo tocaban?
Entonces los acordeonistas aprenden el sabor del chamamé o de la chamarrita antigua. Y Facundo Torresán, que además es profesor de música de la Escuela de Música, egresado de la Escuela de Música, ha logrado descubrir ritmos que estaban olvidados, como el tanguito montielero, qué sé yo, y además rescatar antecedentes del chamamé que son anteriores a los registros que tienen corrientes del chamamé. Es decir, que hasta podría decirse, si fuéramos a congelar el tiempo en ese lugar, porque probablemente si seguimos estudiando descubrimos otra cosa, que el chamamé nació en Entre Ríos y no en Corrientes. Bueno, ese debate, estamos hablando de un debate hacia 1920, o antes tal vez, porque no lo sabemos, y están siendo estudiados por chicos millennials. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo va a decir cómo va a hablar de una generalización de la dopamina? No, Es prematuro hablar de eso ahora, sí, comprendo. sí, exactamente, hay un apuro por escribir y vender libros y hacerle la cabeza a los Análisis tipos, sobre la la marcha. mierda, yo soy millennial, mirá lo que me va a pasar, no, Es dejá. que, no, o sea, yo me siento identificado con un montón de cosas, como decía, existen los hechos puntuales y van variando, o sea, es una Pero generalidad. fíjate que ninguno de los hechos que vos nombraste, Ujú. ninguno de los hechos que vos nombraste son meras herramientas del ser humano para colocarse en un tiempo y en un lugar. Claro, sí, no, adaptarse al contexto. Exactamente, pero el problema de ese ser humano no pasa por allí. La computadora le puede enseñar a estudiar, Sí, a sí, sí. vos, que me adelantaste un título, me permitió investigar de qué íbamos Sí, a hablar. agilizar. ¿Entendés? Pero es una herramienta, es como Sí, un auto. exactamente. Es que el problema mismo es el desbalance de lo mismo. Exacto. Claro. No, sí, comparto y, o sea, me parece prematuro, como decís vos. También me parece un tema muy interesante para discutir y para que presten este tipo de debates, o sea, bueno, debates entre comillas, las conversaciones que tenemos. Monólogos. Claro. No, pero sí, me parece interesante y claro, el análisis concreto va a culminar cuando la generación evolucione o termine de pasar, como decís vos. Pero lindo. Yo creo, Tati, que en algún momento uno lee. ¿Y qué es leer? Leer es tomar un libro, leer. No, leer es el acontecimiento. Leer el acontecimiento. Vos le decís a un nene, eso es tuto. Ajá. Y el nene dice, y Y toca, toca. ¿viste? ¿Viste lo que es? Eso es tuto. ¿Entendés? Bueno, entonces, leer eso, leer que tuto quiere decir me quemo. Claro, Entonces ya no toco ahí porque es tuto. Y cuando yo te digo tuto, vos ya no tocás eso. Eso claro. es el leer el acontecimiento. Eso es el aprendizaje que... A través de la experiencia. Claro. Después ese aprendizaje te enseñará. Porque inclusive hoy es mucho más difícil ser padre que ser joven. Sí, sí, la verdad que sí. Porque el adolescente se queda en la casa hasta los 30 años. Sí, eso también es otra característica del milenio. Sí, pero porque le toca a la generación vivir así. Claro, sí, sí. Antes tenía que salir a ver, yo trabajo por voluntad propia desde los 12 años y no tenía necesidad de trabajar. Mi padre y mi madre tenían buenos trabajos, en ese momento eran trabajos bien remunerados, éramos una persona de clase media, teníamos nuestra casa, la casa de mis padres, ¿no? Claro, sí, sí. Yo no tenía necesidad de trabajar, pero la inquietud mía era que yo quería tener mi plata. Claro, Y es una experiencia intransferible. Ahora, si viene un chico de 12 años y quiere ser cadete de una farmacia, y tenés que pegarle un boleo, porque no Claro. mandarías a un chico de 12 años a que ande dando vuelta por el pueblo, por todos los peligros que hay. Desde el crimen organizado hasta los accidentes automovilísticos, los abusos de menores, etcétera, etcétera. claro, claro. Digamos, entonces, creo que está todo en un contexto y let it be. Let it be. Déjalo ser. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias, Tati, un abrazo. Abrazo grande.